Vamos a pasar al capítulo 17. No sé si querés decir algo más referente a esto. No, no, vayamos al capítulo 17 nomás, está muy interesante. No había nunca entendido de que esa parte de que el Señor mismo les habló a ellos. Aquí en el capítulo 17, del 1 al 3, vemos la diferente actitud que había entre Nefi, seguro que también estaba Sam, eh, eran muy chicos bueno, no sé, Sam era más chico que Nefi. No, Nefi era el más chico, ¿verdad? Nefi era el más chico, Más ujú. chico. Pero en este punto ya están los hermanos más chicos también que nacieron más adelante, como José y, Es ah, más adelante, ajá. José y Jacob. Ujú. O tal vez Bueno, más adelante, no estoy segura. en estos tres versículos muestra la diferente actitud de ver las cosas que tenía Nefi. Dice, sucedió que emprendimos otra vez nuestro viaje por el desierto, nos dirigimos casi hacia el este y de ahí en adelante viajamos, pasamos por muchas aflicciones en el desierto y nuestras mujeres dieron luz, hijos en el yermo. Ahí tuvieron ya sus hijos, Nefi y todo eso. Tan Ujú. grandes fueron las bendiciones del Señor sobre nosotros, aunque vivimos de carne cruda en el desierto, nuestras mujeres tuvieron abundante leche para sus niños y eran fuertes, ¿sí? Aún como los hombres, y empezaron a soportar sus viajes sin murmurar. Y así vemos que los mandamientos de Dios se deben cumplir. Si los hijos de los hombres guardan los mandamientos de Dios, Él los alimenta, los fortifica, provee los medios por los cuales pueden cumplir con los que le ha mandado. Por tanto, Él nos proporcionó lo necesario mientras permanecimos en el desierto. Vemos una actitud totalmente diferente, Ujú. a pesar de todas las dificultades que Él tuvo también, igual que Laman y Lemuel y lo demás. Pero en la actitud de Él, él veía esto como una ayuda para él, para que pueda tener más fuerza y humillarse y buscar más la guía de Ujú. Dios, mientras que los otros se alejaban más de Dios, él se acercaba más a Exactamente. Dios. Ujú. Bien, ahora vamos al... eh, ahí yo te puse una anotación. Oh, ya estamos en el capítulo 17, entonces ya Exactamente. el... En el versículo número 4 dice que ellos permanecieron por 8 años en el desierto. Exacto, eso andaba Ujú. buscando. Ajá. Pero me hicieron 8 años en el desierto. Exactamente. Mientras podés leer los versículos 5 Sí, y 6, mientras yo vuelvo nuevamente para que se vayan ubicando claro que el, sí. el mapa. Ujú. Dice en el versículo número 5 y llegamos a la a la tierra que llamamos abundancia, a Ujú. causa de sus muchos frutos y también miel silvestre. Y el Señor preparó todo esto para que no pereciéramos. Y vimos el mar, al que al que dimos el nombre de Irreamtum, lo cual interpretado significa muchas aguas. Y aconteció que plantamos nuestras tiendas a las orillas del mar, y a pesar de que habíamos sufrido numerosas aflicciones y mucha dificultad, sí, tantas que no podemos escribirlas todas, nos regocijamos en extremo cuando llegamos a las playas del mar y Bien. llamamos al lugar abundancia por causa de su mucha fruta. Entonces ellos viajaron, pasaron por Nahum, que yo comenté que estaba en Yemen, y esto es la actualidad ahora, este lugar, donde le llama abundancia o bountiful en inglés que le llaman, Ujú. está en un lugar llamado ahora actualmente Omán. Se cree que pudieron haber llegado a este lugar, aquí, Raisut o Salalalaj. También piensan algunos pudo haber llegado aquí a Tagag, que ahora se llama así, pero unas décadas atrás tenían otros nombres. ¿Sí? Esta es la región de Dofar, se la conoce como región de Dofar, o acá arriba está, mira, Ujú. Dofar, Ujú. Dofar o Sufar. Eh,
Se cree que aquí llegaron, acá es un lugar bastante bello. Ahora, ¿cómo Josemi sabía de estas cosas? ¿Cómo pudo él saber de que en ese sector iban en contra? Porque venían del desierto hasta el año, después del año 1900 encontraron de que este lugar aquí realmente es un lugar hermoso. Eh, en Oman se la conocen como la joya verde, este sector, porque es todo verde. Hay arboledas, árboles frutales, hay mucho lugar para sacar agua potable o agua fresca, y es muy interesante este sector. La única forma de poder verlo es por medio de satélite. Se puede ver todo un desierto, todo seco, pero este pedacito chiquito acá es la única parte verde. Esto llega de los vientos que vienen de las partes de África. Los vientos llegan hasta aquí, trayendo toda esta agua, toda esta lluvia, choca con las montañas y también el aire caliente que viene del desierto hace que esa tormenta, esas lluvias, esos vientos se condensen y se queden ahí nomás, trayendo mucha agua en ese sector. Todo este sector es Mm, verde. ¿Cómo Josemi, si realmente él inventó esta historia, cómo pudo saber que en ese sector, después de haber pasado por Najón, que ya encontraron ese lugar que realmente existe, llegaron hasta aquí si nadie tenía en Europa y aquí no conocían la existencia de nada de esto, pensaba que era todo arena, pero él sí encontró esto. mm, muy interesante. Ujú. Em, Voy a mostrar también, si quieres, puedes seguir em, leyendo el versículo. Leíste el versículo 6, ¿verdad? Leí el versículo 5 y 6. Ujú. Am, entonces, podés leer el versículo 7 mientras yo voy a intentar mostrar también otras cositas que encontré de ese lugar, Ok, también para poder ir apreciando estos lugares. Esta es una claro que sí. foto actual. Mire qué belleza que hay ahí en ese sector, en Shalala, Mm, mm. Salalah, Salalah, Oh, salala. la Ujú, región de Dhofar. ujú. Mire esa belleza que hay ahí. Eh, Hay muchas cosas hermosas. También se han encontrado muchas frutas, de diferentes tipos de fruta. Este de un mercado de ahí. ¿Sí? Dice que en ese lugar hay uvas, higos, dátiles, pepinos, olivos, melones, Mm, calabaza, miel, ciruela, pistacho, lima y un montón de otras frutas que son, qué bárbaro. Esas deben haber sido las mismas frutas que comió Nefi y su familia cuando llegan ahí, porque dice que esa es la razón por la que le llaman la tierra de abundancia, a causa de su mucha fruta. a causa de su mucha fruta, sí. Ujú. Y en el versículo 7 dice, y aconteció que después que yo, Nefi, había estado muchos días en la tierra de abundancia, la voz del Señor vino a mí diciendo, levántate y sube al monte. Es interesante, ¿no? Porque a mí me parece que después de este viaje tan grande, tan terrible para él dice que él no escribió ni un pedacito completo ni la mínima parte de todo lo que ellos pasaron durante esos 8 años, pero cuando ellos llegan a la tierra de abundancia, aparentemente, opinión personal, Ujú. el Señor los deja disfrutar de este lugar tan hermoso. Claro que sí. Porque dice que después de haber estado en ese lugar por muchos días, no sabemos cuánto, muchos días, ah, ahí recién el Señor nuevamente le dice que tenía que subir a un monte porque quería hablar con él. Claro. Dice, y acaeció que me levanté y subí al monte y clamé al Señor. Y en el número 8 dice
Y aconteció que el Señor me habló diciendo, construirás un barco según la manera que yo te mostraré, para que, para que yo lleve a tu pueblo a través de las muchas aguas. O sea que ahí es donde empieza a construir el barco. Aparentemente, en mi opinión, es como el Señor les dice, bueno, ya les di un descansito, ahora es hora de ponerse a trabajar de vuelta. Hay que construir el barco. Bien. Y, y este es otra de las cosas, el carácter de Nefi, ¿no? El versículo 9, ¿puedes leerlo? Claro que sí, dice, y yo dije, Señor, ¿a dónde debo ir para encontrar el mineral para fundir, a fin de que yo haga las herramientas para construir el barco, según el modo que tú me has, que, según el modo que tú me has mostrado? Hasta ese punto ya el Señor le había mostrado a él cómo debía hacer ese barco. Ujú. En ningún momento él duda de que si el Señor lo mandaba, porque ya le había pasado, que si el Claro. Señor mandaba a hacer algo, él iba a proveer la forma, él iba Ujú. a preparar un camino, como él mismo lo dijo en 1 Nefi 3:7. Él ya lo sabía, él ya había aprendido esa lección. Ahí, Entonces, acá lo único que pregunta es, ok, ¿dónde voy y busco los minerales para fundir y hacer las como herramientas? sé, si fuera yo, diría, bueno, señor, ¿quiere que yo haga un barco? ¿Me puedes dar las herramientas, el mapa, cómo hacerlo, todo, y me puedes guiar con qué empiezo primero y con qué sigo? No, le pidió los minerales, vemos el carácter de Nefi. Sí, Le dijo, muéstrame solamente dónde están los minerales, yo voy a hacer todo lo yo lo demás. voy a hacer, yo lo voy a hacer. Ujú. Qué bárbaro. Em, el versículo 15 dice, por tanto yo, Nefi, me esforcé por guardar los mandamientos del Señor y exhorté a mis hermanos a que fueran fieles y diligentes. Ujú. Em, el 19, ¿poder leerlo? Claro que sí, dice así. Y ahora bien, aconteció que yo, Nefi, me sentí sumamente afligido a causa de la dureza de su corazón. Está hablando de sus hermanos. Y cuando ellos vieron que empezaba a afligirme, se alegraron en su corazón, al grado de que se regocijaron a causa de mí, diciendo, sabíamos que tú no podías construir un barco. Qué bárbaro. Pues sabíamos que te faltaba juicio, por tanto no puedes ejecutar tan grande obra. Y A causa, actualmente esto qué nos bárbaro. sucede a muchos de los miembros. Cuando vienen las pruebas, las dificultades, que empezamos a sufrir por lo que nos está pasando, ¿qué hacen los amigos, la familia o la gente? ¿Ves? ¿No ves? Se empiezan a regocijar porque te va mal. ¿Te das cuenta? Vos no tenés juicio. ¿Cómo hiciste? ¿Por qué fuiste a la iglesia? ¿Para qué te metiste con esa gente? ¿Por qué te metes a hacer cosas que no eres capaz de hacerlo? No es verdad lo que te están diciendo. Eh, Porque cuando nos va mal, ellos se ponen contentos, mira. Se- los hermanos se regocijaron a verlo Ujú. afligido a Nefi, que estaba dolorido porque ellos le habían dicho que no lo iban a ayudar. Lo que pasa era que, bueno, lo que yo pienso es de que los hermanos vieron esta aflicción como una señal de debilidad. Exactamente. Entonces, de que él estaba Aprovecharon ahí. dudando de que realmente podía hacer eso. Y qué triste que alguien pueda usar nuestra tristeza, nuestro pesar en contra nuestro, Ujú. para acusarnos, para señalarnos con el dedo, o como dijiste, de que tanto que te esforzabas por cumplir por Dios, cumplir con Dios y mira lo que te pasa. Entonces, no sé Eso de qué me hablas de que vas a recibir bendiciones. no te recuerda a, a Job, que los amigos le decían, niega a Dios, mira lo que te está sucediendo, mira lo que te Niega está a pasando. Dios y muérete y ya. Ah, qué terrible, ¿no? En vez de un amigo, un pariente, venir y ponernos el hombro, ah, darnos una manito en señal de apoyo,
que, como decimos en Argentina, que hacen leña del árbol caído. Y Pero él, en realidad, esta tristeza de Nefi acá no era a causa de que él dudaba de que el Señor le podía enseñar, era a Ujú. causa de que sus hermanos, una vez más, estaban Exactamente. negándose a apoyarlo, negándose a trabajar con él, y él una vez más siente ese dolor por la causa de la dureza de estos hombres. Claro, a pesar de todas las cosas que habían visto, ángeles, que Dios le habló todo, aún siguen negándole. A él le parecía terrible esto. Y el 20 los hermanos empiezan ya a atacar al padre nuevamente. Tú Ujú. te pareces a nuestro padre, que se dejó llevar por las imaginaciones locas de su corazón. Sí, nos ha sacado de la tierra, Jerusalén. Nuevamente traen el pasado de vuelta. Nuevamente, Hemos exactamente. andado errante por el desierto estos muchos años. No se conforman con estar en un lugar que se llamaba eh, Bountiful, ¿cómo es en En la español? tierra de abundancia, De claro. Ya se abundancia. habían olvidado que el Señor los había Ya traído se habían ahí olvidado de todo y eso. vuelven Eh, a traer el pasado. no, no podrían decir, mira, después de haber vivido 8 años en el desierto, ahora estamos en este lugar donde hay comida, agua, hay de todo, nuestros hijos pueden jugar, estar bien, hay paz, hay tranquilidad. No, no había nada, nada. Y dice, y nos hemos andado errante por el desierto estos muchos años, nuestras mujeres han trabajado aún estando embarazadas, han dado luz hijo en el desierto, han padecido todo menos la muerte. Habría sido mejor que ellas hubieran muerto antes de salir de Jerusalén que haber pasado por estas aflicciones. Vemos la tristeza y Nefi, claro que estaba abrumado. Pero aquí Nefi, lo voy a hacer un poco breve, Ujú. del versículo 23, Nefi empieza a recordarle nuevamente acerca de lo que había pasado, ¿sí? Una Eh, vez más. Ujú. claro, le habla de las cosas que pasó el padre, le habla de lo que sucedió en Moisés, de cruzar que Dios lo sacó al pueblo de la esclavitud y le habla todo esto, le predica nuevamente y, Exactamente. y Ujú. habla de todos los milagros que sucedieron desde el tiempo de Moisés que sacó a los israelitas hasta todas las cosas que sucedieron con el padre Leí que salió de Jerusalén, y le vuelve a recordar todas las cosas que habían vivido, que los ángeles habían visto, y, y acá en el 45 dice, soy pronto en cometer iniquidad, pero lento en recordar al Señor vuestro Dios. Habéis visto ángel, y él os ha hablado. O sea que le está recordando todo esto, pero Claro. no había caso, no había caso. Yo pienso que para este punto, yo pienso que Nefi ya había aprendido de que la única cosa que podía ablandarlos a sus hermanos era hablarle, predicarles nuevamente, recordarles nuevamente, una vez más, con tratar de apelar a su memoria para, para ablandarlos una vez más a los hermanos. Entonces eso es lo que está tratando de hacer de vuelta. Y acá nuevamente muestra, los hermanos piensan que Nefi estaba débil en el 47, Ujú. pero ahí le muestra que no, realmente él no estaba débil. ¿Podés leer el 47? Sí, dice, "He aquí mi alma se parte de angustia por causa de vosotros. Mi corazón está adolorido, porque temo que seréis desechados para siempre jamás. He aquí estoy lleno del Espíritu de Dios, a tal extremo que mi cuerpo no tiene fuerzas." Entonces los hermanos dijeron, no vieron todas las cosas que Nefi estaba diciendo, todo lo único que dijeron, Nefi dice que está débil, no tiene fuerza. La parte que no, tal vez no se dieron cuenta es que estaba diciendo que estaba lleno del Espíritu. O sea que hasta ese punto, en realidad quien estaba hablando era el Señor por medio de Nefi. Era tanto la inspiración que él estaba recibiendo en ese momento de qué debía decirle a sus hermanos.
Yo voy a mostrar una imagen mientras vos me lees el 48, por favor. Sí, dice, y aconteció que cuando hube hablado estas palabras, se enojaron conmigo Ujú. y quisieron arrojarme al fondo del mar. Y al acercarse para asirme, les hablé diciendo, en el nombre de Dios Todopoderoso, os mando que no me toquéis, porque estoy lleno del poder de Dios, aún hasta consumir mi carne. Y cualquiera que ponga sus manos sobre mí, se marchitará como una caña seca y será como nada ante el poder de Dios, porque Dios lo herirá. Y ahí ellos todavía no entendían estas cosas. Entonces, ¿qué sucedió en el 49? En el 49 dice, y aconteció que yo, Nefi, les dije que no debían murmurar más contra su padre, tampoco debían negarme su trabajo, pues Dios me había mandado que construyera un barco. ¿Podés pasar directamente al 53? Claro que sí. En el 53 dice, y sucedió que el Señor me dijo, extiende su mano, oh, perdón, extiende de nuevo tu mano hacia tus hermanos, que es lo que estamos viendo en la imagen, Ujú. y no se consumirán delante de mí, pero los sacudiré, dice el Señor. Y esto haré para que sepan que yo soy el Señor su Dios. Y Qué, es, qué ajá, gran, está qué bien, gran momento debe haber sido ese, ¿no? extraordinario. Porque dice, y aconteció que extendí mi mano hacia mis hermanos y no se consumieron delante de mí. Pero el Ujú. Señor los sacudió según su palabra que había hablado. Em, Después de allí, los hermanos eh, quedan completamente eh, asustados, pensando que Nefi estaba débil, que ellos se dieron cuenta que Dios realmente estaba con él, Claro que sí. estaba con él. Ujú. Eh, y ellos entonces en el 55 dijeron, sabemos con certeza que el Señor está contigo, pues sabemos que es el poder del Señor lo que nos ha sacudido. Ujú. Y se postraron ante mí y estaban a punto de adorar, pero no se lo permití. Como vemos la humildad de Nefi, ¿no? Qué joven tan extraordinario. Tan extraordinario. Y le Es cierto. dije, soy vuestro hermano, por cierto, vuestro hermano menor. Por tanto, adorad al Señor vuestro Dios y honrad a vuestro padre y a vuestra madre, para que vuestros días sean largos en la tierra que el Señor vuestro Dios os dé. Qué corazón tan tierno y tan sumiso, Ujú. eh, que a pesar de todas las cosas que los hermanos, si lo volvemos para atrás en las escrituras, podemos ver todas las cosas que le hicieron. No quiero volver para atrás porque si Nefi no los recuerda, ¿quién soy yo para ponerme a recordarle, ¿no? Todas las Es cosas que cierto, los hermanos le es hicieron. cierto. En ningún Y- momento Nefi dijo, ustedes me ataron, ustedes me querían tirar a los animales, no, no, nada de eso. Él directamente los perdonaba y completamente olvidaba Seguí de adelante. todas las cosas, ¿sí? Bien, entonces, ahora vamos a pasar al 18, donde comienza lo del barco. Ujú. Em, ¿Podés leer el 2, versículo Claro que 2? sí. Dice, ahora bien, yo, Nefi, no labré los maderos en la forma aprendida por los hombres, ni construí el barco según la manera del hombre, sino que lo hice según el modo que me había mostrado el Señor. Por lo tanto, no fue conforme a la manera de los hombres. O sea que él siguió las direcciones de Claro, Dios. Parece que él también tenía un conocimiento de cómo hacer barcos, porque él dijo, no lo hicimos a la manera
que los hombres lo hacen normales, este tenía que ser un barco totalmente diferente. Los ujú, barcos en ese tiempo eran que lo mantenían, lo usaban para comercio, que iban por la costa nomás. Iban por la costa, no iban, no se aventuraban a ir al medio del océano. Iban por las costas nomás y hacían comercio de una costa a otra. Entonces no hacía falta tener un barco muy fuerte o muy grande o claro, lo que sea, ¿no? claro. Em, el versículo, esta parte sí dice en el versículo 3 y yo, Nefi, subía con frecuencia al monte y a menudo Ujú. oraba al Señor, por lo que el Señor me manifestó grandes cosas. Interesa. No dice qué cosas, ¿no? Nomás Ah, dice que el Señor le manifestó grandes cosas. y que él oraba al Señor continuamente, ¿sí? Y subía al Ujú. monte para estar solo, lejos de los hermanos, el criterio. Ya recordemos que ya tenía hijos seguro, porque dice, nuestras esposas tuvieron hijos. Claro, ya había niños en la familia. Ujú. Buscaba un lugar solitario, tranquilo, que podía orar. No, no, eso no quiere decir que nuestros hijos nos impiden orar, pero a veces Sí. alejarse y tener un poquito de silencio para orar no está mal, ¿verdad? Sí. El versículo 4 ¿qué dice? Dice, y aconteció que cuando hube acabado el barco, conforme a la palabra del Señor, vieron mis hermanos que era bueno y que su ejecución era admirable en extremo, por lo que de nuevo se humillaron ante el Señor. Ni ellos podían creer que habían hecho Que semejante obra, habían, claro, extraordinaria que obra. habían podido hacer semejante cosa. Mm. El, el versículo, el, a ver, sí, el 7 Ujú. dice, ahora bien, mi padre había engendrado dos hijos, ahí están los Ah, hijos, ok, ahí estaba. en el Ujú. desierto. El mayor se llamaba Jacob y José el menor. Se engendró en el desierto. O Sí, sea, antes de llegar a la parte de abundancia, cuando vos claro. dijiste que era Jacob y José, yo te dije, sí, es Claro, verdad. entonces ellos nacen en este viaje después de salir de Jerusalén. O sea, que quiere decir que Sarí era suficientemente joven como para Fuerte. todavía engendrar hijos. Ujú. Aunque a veces nos la imaginamos a ella súper, súper viejita, no creo que haya sido así. No era así, no creo. Tal vez estaba, no sé, cerca de los 40 por ahí, me la imagino yo, pero sabemos que era suficientemente joven para todavía engendrar esos dos últimos hijos que tuvieron. En el 8 y se aconteció que después que todos hubimos entrado en el barco y llevado con nosotros nuestras provisiones, las cosas que se nos habían mandado, nos hicimos a la mar y fuimos impelidos por el viento hacia la tierra prometida. Sí. El 9, después de haber sido impelidos por el viento, por el espacio de muchos días, ¿qué sucede eso cuando todo está tranquilo, todo en paz, todo bien? ¿Qué pasa con nosotros? Ya nos empezamos a olvidar de Dios, ¿no? Aquí dice, mis hermanos y los hijos de Ismael, también sus esposas, empezaron a holgarse de tal manera que comenzaron a bailar y a cantar. No hay nada de malo, bailar y No, cantar, no, pero agrega algo más, dice, claro. y a hablar groseramente. Sí, al grado de olvidarse del poder mediante el cual habían sido conducidos hasta allí. Y acá no aclara más acerca de este de hablar groseramente. Ujú. Se entregaron a una rudeza desmedida. Interesante que acá no solamente está hablando de Lamán y Lemuel, también estaban ahí algunos de los hijos de Ismael y las esposas Y las esposas también estaban. de las esposas de ellos. O sea que era un grupito ya no de dos, era un grupito, no sabemos de cuánto, pero sabemos que eran más que solamente Lamán y Lemuel. Sí. El 10 es cuando Nefi ya empieza a temer en extremo, porque ya estaban siendo bastante groseros y vulgares, a una rudeza desmedida y teniendo hijo él tan pequeño, no Ujú. quería que vieran esta cosa. Tal vez una vez vos comentaste, tal vez ellos
como había mucha uva en ese lugar, tal vez llevaron mucha uva y se fermentó, la fruta se fermentó y tal ellos vez, pudieron tal tener vez, alcohol ahí, tal vez. hacer sus Sola- jugos. fue solamente Sí, una suposición, una pero suposición porque no dice nada, no, no dice. no dice nada, Pero pero tal vez algo hicieron ellos para también para algo así, ¿no? Y fue que Nefi se pone a hablarle, ujú, pero dice se que les enoja, habló seriamente. habló seriamente. Y cuando Nefi le hablaba seriamente, ¿qué hacían los hermanos? Se enojaba. Se enoja. No queremos que nuestro hermano nos gobierne. Nuevamente vuelven a traer de vuelta lo mismo de lo que estábamos hablando. Ujú, Y aquí lo atan a Nefi, sí, lo atan. ¿Podés leer el 11 hasta el sí, 13, por favor? sí. Y aconteció que Lamán y Lemuel me tomaron y me ataron con unas cuerdas y me maltrataron mucho. No obstante, el Señor lo permitió a fin de mostrar su poder para dar cumplimiento a sus palabras que había hablado con respecto a los malvados. Y aconteció que después que me hubieron atado al grado de no poder moverme, la brújula que el Señor había preparado para nosotros cesó de funcionar. Y dice en el 13, por tanto, no supieron por dónde habían de dirigir el barco. Y en esto se desató una fuerte tempestad, sí, una tempestad fuerte y terrible, y vimos y fuimos impulsados hacia atrás sobre las aguas durante 3 días, y empezaron a temer con gran manera que fueran a ahogarse en el mar. Sin embargo, no me desataba. Mm. A pesar de todo lo que estaban sucediendo, todo lo que estaban pasando, no lo desataban. No, Tal vez más se enojaban, más, no dicen, más o menos se calculan que habrían sido unos 3, 4 días que Nefi tal vez estaba atado. más o menos eh, pensamos, sí. eh, Ujú. De acuerdo a lo que cuenta, dice que pasaron unos días en el que él estuvo atado y la tormenta hacía que retrocedieran. Leíste el 13, ¿verdad? Sí, Ajá. O sea, durante 3 días consecutivos tuvo ahí Nefi atado. sí. En el 14, ¿qué dice? Dice, y 4 días, perdón, y al No. cuarto día de haber sido impelidos hacia atrás, la tormenta comenzó a empeorar. O sea que la tormenta no se calmaba, la brújula no funcionaba, los hermanos no sabían por dónde llevar el barco y encima esta tormenta terrible que no cesaba. Y ahí cuando Dios dice, bueno, esto no para, no, eh, voy a mostrar que yo puedo realmente hundir a este barco. No lo hundía gracias a Nefi y a su familia, y a Lei que estaba ahí pobre, ya estaba enfermo. Ujú, No los hundía por eso, pero mostró Dios de que podían ellos ser hundidos. En el 15 sucedió que estábamos a punto de ser tragados en las profundidades del mar. Después que hubimos sido arrojados hacia atrás sobre las aguas durante 4 días, mis hermanos empezaron a ver que los juicios de Dios estaban sobre ellos, ujú, y que tendrían que perecer a menos que se arrepintieran de sus iniquidades. Por tanto, se llegaron a mí, me desataron las ligaduras de las muñecas, y aquí estaban tan sumamente hinchadas, y también se me había hinchado mucho los tobillos y el dolor era grande. Pobrecito, ¿sabes lo que está todos esos días atado, que el barco se movía y esas cuerdas empiezan a raspar y empiezan a arder y, y al estar ahí se empiezan a hinchar? eh, el dolor terrible que debe haber sido, pero aún así con ese dolor, él no se fijó en el dolor en sí mismo. Él pensó en su familia, en sus padres, dijo en el 16, no obstante al dolor que era grande, dice, no claro, obstante, claro. acudí a mi Dios
y lo alababa todo el día. Y no murmuré contra el Señor a causa de mi aflicción. No murmuró. Qué carácter extraordinario. Qué belleza de ser humano. ¿Qué ejemplo nos deja a nosotros? Espero poder conocerlo el día que tenga que partir de aquí. Espero poder conocerlo, tener, de haber, lo Sí, podemos conocer ahora viéndole así el carácter tan amoroso, tan sumiso, tan dedicado, eh, que un corazón lleno de compasión y misericordia hacia la gente era, era enorme, ¿sí? Y bueno, dice el 18, ¿puedes leer el 18? claro que sí. Dice, y a causa de su y a causa de su dolor y mucha pena y la iniquidad de mis hermanos, llegaron casi al punto de ser llevados de esta vida para volver a su Dios. Está hablando de sus papás. Sí, sus cabellos blancos estaban a punto de ser depositados en el polvo. Sí, hasta hubieron, sí, hasta estuvieron a punto de ser sepultados con dolor en las aguas. O sea que los papás estaban de gravedad, los viejitos, estaban Y ahí muy habla de los... afligidos. Ya a ese punto ya a ese punto Leí se lo ve muy débil, muy débil. No se lo ve como el padre fuerte que los amonestaba y que Ya, tenía algún tipo de autoridad todavía sobre ellos y que les predicaba mucho. Ya en este punto se lo ve a él muy débil, muy cansado y, y dice que se puso de gravedad él y su esposa. y ahí habla de los hermanos también, el 19, ¿qué dice? Sí, dice que ellos todavía eran jovencitos y que todavía necesitaban mucho sostén. Entonces, dice que mucha de la familia del Nefi le suplicaba a sus hermanos por él, pero no, ni siquiera todo eso logró ablandarlos. Am, dice en la mitad del 19, y ni mi esposa con sus lágrimas y súplicas, ni tampoco mis hijos lograron ablandar el corazón de mis hermanos y conseguir que me soltaran. O sea que hasta ese punto está claro de que no había nadie más que el Señor Nada más que que el Dios. pudiera mostrarles a ese grupito de personas que su poder era más grande que su maldad y de que iban a Eh, hacer lo que Él les dijera, porque si no iba a terminar todo ahí nomás. Y ahí lo dice el 20, y no había nada sino el poder de Dios que amenazaba destruirlo, que ablandara sus corazones. Así que cuando se vieron próximos a ser sepultados en las profundidades del mar, se arrepintieron de lo que habían hecho conmigo, tanto así que me desataron. Sí. Y aconteció que después que me hubieron soltado, aquí tomé la brújula, funcionó conforme a mis deseos, ocurrió que oré al Señor, después de haber orado, los vientos cesaron, la tempestad se aplacó y hubo gran calma. Bien, vamos a terminar, poder leer el 21, a ver, no, el 23 y el 24. A ver, Claro que no, sí. espera. Aconteció que después que me hubieron soltado, sí, del 22 al 24, por favor, yo voy a mostrar un video, una foto, quiero decir. Ok, dice en el 22, y sucedió que yo, Nefi, dirigí el barco de manera que navegamos de nuevo hacia la tierra prometida. Y ocurrió que después que hubimos navegado por el espacio de muchos días, llegamos a la tierra prometida. Y avanzamos sobre la tierra y plantamos nuestras tiendas y la llamamos la tierra prometida. Y aconteció que empezamos a cultivar la tierra y a plantar semillas. Sí, sembramos todas las semillas que habíamos traído de la tierra de Jerusalén. Y sucedió que crecieron extraordinariamente. Interesante, ¿no? O Mm, sea que sabemos acá de que aquí en América había plantas que crecieron de las semillas que ellos trajeron de Jerusalén. Y dice que funcionaron muy, muy bien, empezaron a crecer muy, muy bien. Por tanto, fuimos bendecidos en abundancia. ahí.
la imagen muestra que llegan ellos, eh, más que seguro, seguro que todos se arrodillaron, oraron, eh, suplicaron Sí, y sí. ahí comenzó su vida. Sigue la historia aquí en América. Sí, la historia acá en América. Exactamente. Bueno, gracias por acompañarme. Eh, Gracias. Me todas encanta estas, cuando me invitas al canal para poder compartir con nuestros amigos del canal todas estas las cosas que aflicciones aprendemos. que pasaron en familias, que actualmente también pasamos muchas aflicciones. Muchas, Si puedes, muchas. si quieres, puedes compartir algunas cosas para los hermanos y familias que tal vez están viendo el video, en cómo podemos nosotros, Ujú. Nefi acá nos ayuda mucho a ver cómo podemos confrontar y enfrentarnos a todos estos problemas y dificultades de nuestra familia. Sí, Y te despides. claro que sí. Muchísimas gracias por la oportunidad de invitarme, mi amor. Me encanta compartir con las personas y para terminar, solamente esto quisiera compartir, de que yo quiero que sepan las personas de este canal, tal vez mi familia de Argentina que está escuchando, a la que tanto amo, mi familia aquí en los Estados Unidos, especialmente mis hijos, de que yo tengo un testimonio de que Jesucristo vive, de que esta es su iglesia, de que el libro de Mormón es la palabra de Dios y que nosotros nos podemos aferrar fuertemente, confiando de que el Señor nos va a guiar por el camino recto si nosotros así lo decidimos. Sé con todo mi corazón que todo esto que estamos compartiendo hoy es verdad y lo comparto con ustedes con mucho amor y en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Nos vemos y hasta la próxima. Hasta la próxima. Bien, hermanos, que hemos terminado el capítulo 18, que es un poco largo. Voy a ver si lo hago en dos partes, tal vez. Em, Espero que todas estas cosas que estamos leyendo puedan pensarlo, llevarlos más a la vida real de ahora. Muchas dificultades, muchos problemas económicos, falta de alimento, de salud, problemas de guerra, problemas, disturbios políticos y todas estas cosas que nos afectan hoy día. No importa que nuestros enemigos se levanten y nos critiquen, nos señalen con el dedo, se burlen, nos acusen de que somos locos o los nombres que nos quieran llamar, nosotros debemos seguir adelante. Hoy en el primer domingo del mes de testimonio, que podamos compartir el testimonio con nuestros seres queridos, hacerles saber que la iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días es la iglesia establecida hoy en día en la tierra como el reino de Dios. Y todos nosotros somos ciudadanos del reino de Dios. No perdamos esta ciudadanía, no perdamos esto que Dios nos ha dado la oportunidad de poder pertenecer a su reino aquí en la tierra. Y pronto nosotros podemos verlo a Él y a Jesucristo cuando desciendan del cielo, poder verlos, juntarnos, abrazarnos y disfrutar de todas estas cosas juntos. Ahora es difícil de poder verlo, lo sé, es muy difícil, pero tengamos esta fe, esta esperanza, que Dios nos ama, que Jesucristo es nuestro Salvador y Redentor, que el libro Mormón es la palabra de Dios, al igual que la Biblia. Y comparto esto con ustedes en el nombre de Jesucristo. Amén. Y si les gustó, denle un me gusta o lo mejor para mí es que puedan compartirlo con sus seres queridos o amigos o alguien que tal vez necesite. Nos vemos en la próxima. Gracias y hasta luego.